Bueno, ahora voy a explicar cómo es las ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Entonces, bueno, básicamente existen dos tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos las ecuaciones diferenciales con problemas de valores iniciales y las que son con problemas de valores en la frontera, ¿no? Entonces, básicamente las de problemas de valores iniciales, bueno, las dos son de n orden. Se pueden escribir de esta forma. En PBI, para ya más fácil, podemos escribirlo como ¿qué? Como a a la n de x, una función de x, que mide el cambio de n de y respecto, o sea, la derivada n, más el cambio de, en este caso, n-1 de x, de que de n-1 de y, entre de x a la n-1. Y así me voy a ir hasta llegar a la derivada 0, es decir, bueno, primero la derivada 1, es decir, a 1 de x, del cambio de y respecto a x, más a 0 de x por y nada más, ¿no? Todo esto va a ser igual a otra función g de x, ¿no? Esta es una ecuación diferencial no homogénea, ¿no? Entonces, bueno, ese es para el problema de valores iniciales, en los cuales siempre vamos a buscar, vamos a tener valores iniciales, vaya la redundancia, en los cuales nos van a decir que y en un punto x0 va a dar y1, ¿no? Pero también nos van a decir un punto para cada derivada. Es decir, en y' en x0 va a valer y' en x0 va a valer, perdón, va a valer tanto. Y así, ¿no? Depende. Si nos dan una ecuación con n derivadas, me van a tener que dar n, entonces vamos a poner aquí que si son n derivadas en la ecuación diferencial, pues necesariamente me tendrían que dar n valores iniciales, ¿no? Y de esta forma podremos encontrar la ecuación diferencial y de x, ¿ok? En problemas de valores de la frontera, lo que cambia es que son problemas en los cuales siempre se va a expresar de la siguiente forma. Es decir, va a ser siempre a2 de x de cuadrado de y respecto a x. O sea, realmente solo es de grado 2, ¿no? Es decir, de esta forma. Entonces, bueno, aquí la cosa que tiene en particular es que siempre este tipo de valores iniciales, digo, de estos problemas de valores en la frontera van a tener una solución, infinitas soluciones o ninguna solución. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, básicamente para resolver este tipo de ecuaciones se va a aplicar los mismos métodos que de este lado. Sin embargo, en lo que va a cambiar es en los valores iniciales, porque aquí no van a ser valores iniciales. Por ejemplo, si tenemos un coche que se desplaza desde aquí hasta acá y solo se desplaza de acá a acá, donde x es igual a A y x es igual a B, pues vamos a tener que y en una posición A va a valer tanto, ¿no? Pero y en una posición B va a valer tanto. Si se dan cuenta, es un problema que al final tiene fronteras. Estas son fronteras. Son intervalos que nos hacen fronteras. Mientras aquí, por ejemplo, puede ser la caída de una pelota, en el cual no existe una frontera, porque t puede tomar en este caso cualquier valor mayor o igual a 0. En este caso no, en este caso el intervalo de x está definido de A a B, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es por eso que solo se tienen estos tres, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablamos de todo esto, ahora vamos a hablar de la parte de independencia lineal y el Bronxiano. Imagínense que aquí hay una musiquita bonita del Bronxiano, ¿ok? Vamos a hablar de la independencia lineal, ¿ok? Bueno, básicamente lo que es de que aquí arriba, pues lo vamos a tomar, ¿no? Vamos a hablar de los problemas de valores iniciales. Acuérdense que va a ser AN de dn, d a la n de y respecto de dx a la n más an-1 de d a la n-1y sobre dx a la n-1 y así, ¿no? El chiste es que en un punto pues me va a quedar que A1, bueno, recuerden que todo esto depende de x, ¿no? Este es de x, este es de x y así, ¿no? Aquí va a ser A1 de x de y sobre dx más A0 de x y. Y todo esto, en este caso, nos va a dar igual a ya sea gx si es no homogénea o a 0 si es homogénea, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí que 0 si es homogénea y g de x si es no homogénea. Entonces, bueno, básicamente lo que nos explica la independencia lineal es que van a existir un conjunto de soluciones que vamos a llamar y1, y2, yk, las cuales serán soluciones de esta ecuación
en un intervalo, ¿no? Y que se van a poder escribir de una forma más general como una combinación lineal de ellas, es decir, C1 por Y1 más C2 por Y2 y así hasta CK de YK, ¿no? Entonces, bueno, ciertas cosas que debemos de tener en cuenta sobre este teorema en particular son los corolarios, ¿no? El primer corolario nos explica que si nosotros tomamos cualquiera de estas soluciones, es decir, por ejemplo, y igual a C1 por Y1 de X, también va a ser una solución del sistema de ecuaciones. Tanto este como este va a cumplir el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, el siguiente corolario es que corolario es que este es el número 1 y el número 2 es que ¿qué? Es que siempre va a haber una solución trivial, es decir, que y sea igual a 0, siempre, ¿no? Estos son los dos más importantes. Entonces, bueno, básicamente ya que hablamos de eso, vamos a determinar cómo saber si son dependientes o independientemente lineales un grupo de funciones. Eso se hace mediante la ayuda de el Wronskiano, ¿no? Entonces, para determinar si un conjunto de funciones son linealmente o no independientes, vamos a usar el Wronskiano, que es una función que va a evaluar a y1, y2 y así yk, y que si este Wronskiano nos da a 0, podemos concluir que son linealmente dependientes, ¿no? Y si nos da diferente de 0, podemos concluir que son linealmente independientes, ¿no? Es decir, que no se van a poder escribir una en función de otra, como en los vectores, que uno lo podemos escribir, por ejemplo, si tenemos aquí este y este, tengo aquí el vector A, ¿no? Y aquí un ángulo, y puede ser que este lo tenga como B, pero también lo puedo escribir como A coseno del ángulo, ¿no? Al final son vectores que son linealmente dependientes, porque uno puede depender del otro, ¿no? Entonces, básicamente en las funciones se usa la misma lógica, ¿ok? Entonces, el Wronskiano de K funciones está definido de la siguiente forma. Es una matriz, la cual, es el determinante de una matriz en las líneas, el cual va a estar definido de la siguiente. ¿Ok? Entonces, tenemos esto y vamos a decir que para K raíces vamos a poner las K funciones, no raíces, funciones, perdón. Y así. Y vamos a poner sus derivadas, es decir, y1', y2', y' de K. O bueno, yk' más bien. Y así nos vamos a ir hasta la derivada n-1, o más bien k-1, ¿ok? De 1, yk-1 de 2, y así, ¿no? O ya la k-1 de k, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que se sacaría el determinante, ¿no? De esta matriz. El cual, como mencioné aquí, si es igual a 0, va a ser linealmente dependiente. Va a ser un conjunto de funciones linealmente dependientes. Y si son diferentes de 0, va a ser un conjunto de funciones linealmente independientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a vamos a escribir esto con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos esta ecuación. Tenemos que y' menos 7 de 10', 7y', perdón, 10y igual a 24e a la x, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se nos dice que la solución general se puede escribir de esta forma. C1 de e a la 2x más C2 de e a la 5x más 6e a la x, ¿no? En un intervalo de los reales, ¿no? De menos infinito a infinito, ¿no? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que siempre una solución de una ecuación diferencial va a tener dos soluciones, la particular y la general. Esta va a ser YC y esta sería YP, ¿ok? Y la verdad, al final la suma de estos dos, pues que es una combinación, va a ser también una solución Y, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es que una ecuación diferencial homogénea. Entonces, bueno, básicamente vamos a comprobar que esto es real. Para que esto sea real, estos tienen que ser linealmente independientes. Entonces vamos a sacar el Wronskiano de e a la 2x y e a la 5x. Esto nos va a dar lo siguiente. Escribimos esto y nos va a quedar entonces e a la 2x, e a la 5x. Como son dos funciones, yo nada más necesito la derivada 1. Entonces puedo poner nada más 2e a la 2x y 5e a la 5x. Y ya, uso mis reglas de álgebra lineal y sé que el Wronskiano de esto va a ser este por este, 5
e a la 5x por e a la 2x, que sumado me da esto, menos 2e a la 7x, ¿no? Lo resto y me queda que va a ser 3e a la 7x. Y esto siempre va a ser diferente de 0 para toda x perteneciente al intervalo, ¿no? Entonces realmente cumplimos que estas dos son linealmente independientes. Entonces ya le hicimos, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, ya podemos entonces saber que estas dos son la solución general, ¿no? Entonces ahora, para saber si es la solución particular, simplemente debemos comprobar que al final esta cumple esto, ¿no? Entonces, pues simplemente lo vamos a escribir. Vamos a poner que y prima, 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 aquí no, y prima nada más, pero menos 7y prima más 10y va a ser igual a ¿qué? A 24e a la x, ¿no? Entonces sé que en este caso vamos a decir que y vale 6e a la x, ¿no? Yp, ¿no? Entonces pues voy a necesitar su prima. Vamos a yp prima, vaya la redundancia, y va a ser 6e a la x también. Y también va a ser yp prima prima, que va a ser también este, ¿no? Entonces, bueno, inclusive podríamos desde el principio, como en este caso las tres, la primera, la segunda y la tercera derivada, no, más bien la normal, la primera derivada y la segunda son iguales, pues lo podemos dejar todos en términos de uno, ¿no? Podríamos escribir así, por ejemplo, ¿no? Y nos va a quedar que esto sumado nos va a dar 11 menos 7, nos da, se me olvidaron, 4y prima, ¿no? 24e a la x. Y entonces inclusive podemos hacer el despeje y nos va a quedar que y prima prima va a ser ¿qué es? Va a ser 6e a la x, lo cual sabemos que es real. Entonces, perfecto. También sabemos que esto cumple que sea yp, ¿no? También y y yp. Por lo tanto, hemos acabado este problema y sabemos que al final, mediante la ayuda del Browniano, estas dos funciones son linealmente independientes, por lo cual forman una solución general de la ecuación diferencial homogénea. Y este forma una ecuación yp y por lo tanto todo esto forma la forma general de esta ecuación en parte, ¿no? Y bueno, eso es todo. Entonces, bueno, gracias. Mi fondo.